¿Te gustaría tener el control total en cada conversación y llevarla hacia donde tú quieras? Los secretos de la psicología oscura están aquí para que transformes tus interacciones en armas de influencia implacables. Prepárate, discípulo siniestro, porque estás a punto de descubrir cómo dominar el arte de la evasión, un poder que pocos saben manejar. Comenta la palabra dominio si estás listo para tomar el control, y quédate hasta el final, porque te revelaré la parte más poderosa de todo esto. Número 1. Desviar la atención hacia lo personal. Cuando alguien te hace una pregunta incómoda o intenta ponerte en una posición vulnerable, la clave está en girar la conversación hacia su propio mundo. Por ejemplo, si te preguntan algo como ¿por qué no has terminado ese proyecto?, responde con una contrapregunta que los lleve a reflexionar sobre ellos mismos. ¿Y tú, cómo manejas las presiones de un proyecto así? Esto no solo los desarma, sino que refuerza tu posición de control. La psicología oscura nos enseña que las personas están más interesadas en sí mismas que en los demás. Si logras redirigir el foco hacia ellos, te conviertes en una figura magnética que domina la conversación sin revelar demasiado de ti. Número 2. La técnica del espejo emocional. ¿Alguna vez has notado que las personas se sienten más cómodas con alguien que parece estar en su misma frecuencia? Esto no es coincidencia, es la estrategia del reflejo emocional. Aquí, tu objetivo es sintonizarte con el estado de ánimo de la otra persona y replicarlo sutilmente. Si están frustrados, haz pequeñas pausas, baja el tono de tu voz y demuestra comprensión. Si están emocionados, eleva tu energía y acompaña sus expresiones. ¿Por qué funciona? Porque activa un sentido inconsciente de conexión, una manipulación elegante que fortalece el vínculo. La clave está en que ellos sientan que tú los entiendes, mientras sigues moviendo los hilos de la conversación. Número 3. El vacío intencional. El poder del silencio es una de las herramientas más poderosas y, a menudo, subestimadas en el arsenal de la psicología oscura. Cuando estás en medio de una interacción y alguien espera una respuesta inmediata, la mejor jugada no siempre es hablar de inmediato. Haz una pausa prolongada. Mantén un silencio controlado que se alargue justo el tiempo suficiente para incomodar a la otra persona. Este espacio vacío tiene un impacto psicológico profundo. Crea tensión y, en lugar de mantener la conversación, obliga a la otra persona a llenar ese vacío con palabras. Este silencio, aunque parezca pasivo, es en realidad una táctica activa que coloca a la otra persona en una posición vulnerable. Cuanto más largo sea el silencio, más incómodo se vuelve el ambiente. Para evitar esa incomodidad, el otro se verá forzado a hablar, posiblemente revelando información que no había planeado compartir. Esto no solo debilita su posición, sino que te da más control sobre el flujo de la conversación. La clave de esta táctica es entender que el vacío transmitirá 3 elementos poderosos: seguridad, misterio y dominio. El silencio controlado te posiciona como una persona que no necesita llenar cada espacio con palabras, mostrando que tienes el control total de la situación. Los discípulos siniestros saben que quien maneja el silencio de manera efectiva tiene la capacidad de manipular la mente del otro sin esfuerzo. Número 4. Cambiar de tema con precisión quirúrgica. Cuando una conversación empieza a tomar un rumbo que no deseas, es crucial tener la habilidad de desviar la atención de manera estratégica. El arte de la evasión es clave en estos momentos, y con un comentario intrigante y bien colocado, puedes redirigir toda la interacción. Algo tan sencillo como «eso me recuerda a algo curioso que vi recientemente» o «por cierto, ¿has oído hablar de...?» puede desviar instantáneamente la atención hacia otro tema de tu elección. La clave está en hacerlo de forma tan natural que nadie se dé cuenta de que los has llevado a un sendero completamente distinto. Esta técnica explota un fenómeno conocido como el efecto de distracción, que juega con la limitada capacidad de enfoque de las personas. Nuestra mente no puede centrarse en múltiples cosas a la vez, y cuando introduces un nuevo tema de forma intrigante, logras captar su atención sin esfuerzo. Al hacerlo con precisión quirúrgica, los demás nunca notarán que han sido conducidos hacia una nueva dirección, mientras tú, silenciosamente, mantienes el control absoluto de la narrativa.
Con el tiempo, se convierte en un método tan sutil que, cuando lo dominas, puedes manipular la conversación a tu antojo sin que nadie sospeche que está siendo guiado. Número 5. Siembra dudas con preguntas calculadas. Nada desestabiliza más a una persona que una simple pregunta que hace tambalear su perspectiva. Preguntar algo como, ¿estás completamente seguro de eso? O, ¿por qué crees que eso es así? Puede hacer que alguien empiece a cuestionarse no solo la validez de su respuesta, sino incluso la certeza que tenía en su punto de vista. Esa pequeña incertidumbre comienza a carcomer su confianza, desplazándola hacia la inseguridad. Lo interesante aquí es que al hacer estas preguntas sutiles pero poderosas, no estás atacando directamente sus creencias. Solo estás dejando que ellos mismos se pongan en duda. Lo que en realidad estás haciendo es una manipulación cognitiva, en donde las pequeñas semillas de duda que plantas en su mente empiezan a germinar lentamente. Esa inseguridad comienza a crecer en su interior, mientras tú, desde una posición estratégica, observas cómo ellos mismos cuestionan lo que antes daban por sentado. Este es un proceso silencioso, pero extremadamente efectivo. Cuanto más se cuestionan, más pierden el control de la situación, y, al final, el control se inclina a tu favor sin que ellos siquiera se den cuenta de cómo lo lograste. Número 6. Utiliza la vulnerabilidad selectiva. A veces, compartir una debilidad menor puede hacerte parecer más auténtico y confiable, lo que genera una conexión más profunda. Pero aquí está el truco. Este gesto de vulnerabilidad es solo un señuelo, una táctica de psicología inversa, diseñada para manipular la percepción que los demás tienen de ti. Al mostrar un lado más humano, relajando las defensas de la otra persona, creas un ambiente donde ellos sienten que pueden abrirse, lo cual te da acceso a información valiosa o incluso a su confianza. Sin embargo, tu vulnerabilidad está cuidadosamente controlada. Nunca revelas algo que pueda comprometer tu poder o tu posición. Es solo una máscara que te permite ganar la ventaja emocional. Las personas tienden a bajar la guardia cuando creen que están tratando con alguien honesto o genuino, sin darse cuenta de que en realidad están siendo manipuladas, mientras tú sigues moviendo los hilos con sutileza y destreza. Número 7. Cierra la conversación dejando huella. La última impresión que dejas es tan poderosa como la primera, y a veces incluso más. Cuando estás a punto de terminar una interacción, es crucial que no solo te vayas, sino que lo hagas de una manera que deje una marca indeleble en la mente de la otra persona. Para ello, deja una frase enigmática, algo que permanezca flotando en su mente mucho después de que te hayas ido. Una frase como, las cosas nunca son lo que parecen, ¿verdad? O quizás algún día te lo cuente todo, es perfecta para crear ese aire de misterio que los mantendrá pensando en ti, sin poder dejar de especular sobre lo que realmente querías decir. En el mundo de la psicología oscura, la intriga se convierte en una herramienta de dominación emocional muy poderosa. Te aseguro que cuando logras volverte inolvidable en la mente de alguien, el poder que eso te otorga es tremendo. Dejas una huella mental que sigue trabajando a tu favor, mientras ellos siguen dándole vueltas a la conversación y a lo que realmente significó todo aquello. Así, el control permanece contigo, mucho después de que hayas dejado la sala. Número 8. El efecto Pygmalion. La profecía autocumplida. ¿Sabías que tus expectativas pueden moldear la realidad? Este principio de la psicología oscura se basa en la capacidad de influir en los resultados a través de la percepción que proyectas. Si esperas lo mejor de ti mismo o de alguien más, esa creencia se filtra en tus acciones, lenguaje y energía, empujando las probabilidades a tu favor. Cuando crees firmemente en tu capacidad para dominar una conversación, conquistar un objetivo o cambiar una relación, esa certeza modifica tu comportamiento, haciéndote actuar con confianza y determinación. Las personas reaccionan a esta energía y pronto notarás cómo lo que imaginabas se convierte en realidad. Sin embargo, ten cuidado. Este efecto también puede volverse en tu contra si alimentas expectativas negativas. Si dudas de ti o subestimas a los demás, esa misma profecía se cumplirá, bloqueando tu potencial. Para manejarlo, activa una creencia inquebrantable en tus habilidades.
Solo entonces, los resultados se alinearán con tus deseos. Discípulo siniestro, lo que has aprendido aquí te pone en una posición privilegiada, pero la verdadera maestría está en saber qué hacer con esta nueva arma psicológica. ¿Qué pasaría si descubrieras cómo amplificar aún más este poder?